Espero esto nunca más se vuelva a pasarle a nadie, es algo terrible. Esos gritos desesperados son de una mujer que está siendo detenida por carabineros al encontrarse vendiendo artesanía en el mirador Palafitos de Gamboa. Todo esto acompañada por su hija. La consternación es de ella y los transeúntes al darse cuenta que una pequeña de solo 2 años fue dejada sola mientras carabineros se llevaba a su madre detenida y haciendo caso omiso a la pequeña que lloraba desconsoladamente. Fue súper fuerte y chocante el verla ahí sola con gente desconocida. Entonces, o sea, inmediatamente llamé a mi mamá y que viera el video, que fuera carabinero a ver qué estaba pasando, sí, porque no teníamos contacto con ella, o sea, y fue súper fuerte. La protagonista de esta historia es Betsabe Seisdedos, una joven de 24 años oriunda de Santiago, quien se dedica a fabricar artesanía durante todo el año para poder venderla en verano. Llegó un carabinero a pedir mi identificación, a lo cual yo accedí. Estaba buscando mi identificación cuando él, en forma muy prepotente, empezó a alzar la voz. Yo le pedí que me hablara de forma respetuosa. Yo me zafé del brazo de él y llamó a refuerzo. Entre varios carabineros empezaron a forcejear conmigo para subirme al vehículo policial y dejaron a mi hija de 2 años abandonada en el lugar. Ella llevaba un poco más de una semana en el lugar y mientras carabineros hacía la fiscalización, no le dieron tiempo para buscar sus documentos y actuaron de esta manera. ¿Cómo vienen a buscar a una chica que está trabajando? El colmo. Preocúpense que andan delinquiendo, no de la gente que trabaja. Ha sido tal el impacto que provocó en las personas al ver este video que se encuentran diversas muestras de apoyo a la artesana y su hija. Hablamos con el coronel, ellos estaban en ese rato en una investigación interna, que una vez culminada su investigación interna nos vamos a comunicar para poder analizar lo sucedido y para poder, yo creo que analizar, sugerir, revisar en conjunto, poder implementar acciones que tengan como objetivo la prevención y la protección de los derechos de los niños. El resultado de esta constatación de lesiones fue fractura incisiva lateral superior derecho, hematoma en el pómulo izquierdo, erosiones superficiales en ambas muñecas y presencia de hematoma en pierna izquierda. Según carabinero habría estado vendiendo mercancías en la vía pública sin el permiso municipal respectivo y representada señala de que fue agredida salvajemente por 2 carabineros, los cuales ella identifica, y subida al carro policial, dejando los carabineros abandonada en el mismo lugar de los hechos a su hija de 2 años de edad. Yo creo que lo más fuerte fue que dejaran a la niña abandonada en la calle con los transeúntes que pasaban por ahí a su suerte. Yo pensé que, no sé, podían atropellar a mi hija y podían, no sé, hacerle quizás cualquier cosa. La municipalidad de Castro descartó tener responsabilidad en esta detención a través de un comunicado destacando: esta municipalidad no tiene responsabilidad alguna en el desarrollo de dicha detención, ni mucho menos en el trato recibido por la menor, el cual rechazamos tajantemente. Es ámbito de una investigación, podemos nosotros determinar que hay una irregularidad respecto a una situación determinada en cuanto a la protección de la menor. Esa situación ya tiene conocimiento nuestro mando institucional, el procedimiento se analizó en su totalidad y esa investigación va a ser realizada por la Fiscalía Administrativa que dispuso la Prefectura de Chiloé. A estas declaraciones se unieron también desde la Gobernación de Chiloé, donde se le pidió a carabineros informes por esta detención. Los informes pertinentes a Carabineros de Chile y su rol de supervisar el correcto accionar de los servicios públicos tomará las medidas pertinentes de ser necesario.
Se llevó a cabo la audiencia de formalización por 2 delitos: ocultación de identidad y maltrato de obra a carabineros causando lesiones leves. Se produjo la declaración judicial de mi clienta. Esta defensa instó para que se le escuchara, por cuanto acá estimamos de que no están acreditados los 2 delitos, la ocultación de identidad y la maltrato de obra a carabineros, porque fue mi propia representada la que fue agredida. Fue horrible. Cualquier mamá que estuviera en mi lugar, yo creo que hubiera reaccionado de la misma manera. Cualquier padre hubiera reaccionado mal ante eso. Espero que lo den de baja y que pidan disculpas públicas y una reparación por el daño físico, psicológico provocado por el actuar desmedido. Por la fuerza de medida que se usó contra ella y por el daño psicológico también de la niña. Todo el proceso se encuentra en investigación y es ella misma quien posteriormente interpuso una demanda contra 2 carabineros que señala la agredieron propiciando estas lesiones. Ay, ay, ay. Esta joven que fue detenida por carabineros y la madre de esta pequeñita de 2 años que dejan abandonada en este procedimiento, que claramente los mismos carabineros dicen que es irregular, porque ¿a quién se le puede ocurrir? Sí, perdónenme, dejar a una niña de 2 años abandonada en plena calle de Castro a su suerte? Si no es por los transeúntes, si no es por la misma gente que le estaba comprando la artesanía a esta joven, que se hacen cargo de esta pequeña, esa niña queda ahí botada. ¿Quién responde si a esa niña le pase algo? Ahora, eso no es una irregularidad, eso lo hicieron claramente por insidioso, ¿no? Porque no sé, la gente le está diciendo algo que es de absoluto sentido común. Mi hija no puede quedar acá. Y ellos insisten con hacerlo. Entonces, claramente, me parece que hay una respuesta terrible, agresiva. Es que ni siquiera es irregularidad, me refiero a que es sentido común. Pasa a Fiscalía, lo están haciendo a propósito, claramente. El tema es que nosotros, ¿se acuerdan que defendimos a Carabineros con el actuar en la Ruta 5 Sur? Ahora absolutamente no. El proceso estuvo equivocado. Equivocado, uno, porque cuando hay un menor de 18 años, de 17 para abajo, hay que llevarlo a la comisaría y hacer un acta de entrega de niño a un adulto, familiar, abuelo o alguien. Ese procedimiento. O sea, no se debería haber dejado a esa niña botada a su suerte en la calle. Y lo segundo, que la persona, no hicieron un carabinero, pero la persona que se llevó detenida a Betsabe pasa, y lo digo al tiro, se pasa a un proceso investigativo con un fiscal ad hoc. El fiscal ad hoc tiene que ser un carabinero de mayor rango, porque lo que hizo esa persona no solamente falta de criterio frente a cualquier ojo, sino que es ilegal. Ale. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa que ya hemos tenido algunas señales de que esto era así, ¿eh? ¿No se acuerdan ese niño que falleció en Calama? Que lo hablamos que cuando su mamá se fue a la cárcel, a ese niñito quedó al arbitrio de a quien se le ocurriera. Del padrastro. Un padrastro, que era un señor que tenía un prontuario por ser violento con niños que no eran de él. El pequeño Mateo. Yo digo, el pequeño Mateo fue olvidado por el sistema. Ya murió. Ahora vemos a un carabinero que toma detenida a una mujer según un supuesto decreto que habría emanado de la alcaldía de Castro. La alcaldía lo negó. El alcalde lo niega completamente. Entonces, decreto que no existe. Decreto alcaldicio que no existe. Decreto alcaldicio que no existe. Otra cosa. Él se ampara en eso que no existe. Entonces, lo toma. Y no le podemos pedir, y esto es lo que yo decía el otro día y que tiene que ver con el actuar del carabinero que disparó en la Ruta 5. Ese carabinero era un experto y ahora lo sabemos porque no sucedió nada. Bueno, pero resulta que nosotros no podemos dejar a los carabineros, porque ellos se enfrentan a este tipo de situaciones, a que actúen según su criterio. Bueno, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Necesitamos saber cuáles son los procesos correctos. ¿Sabes qué? Además, que para que se enojen más, y yo ahí me enojé mucho más, porque esto es criterio de carabineros. ¿Saben que tenía otra opción el carabinero? Tenía la opción de hacer la labor educativa. Y la labor educativa no la hizo. La labor educativa es cuando le dice, señora, usted no puede hacer esto. Mucho más, oye, carabinero, un amigo siempre, aquí no pasó. Claro. Labor educativa, señora, levante sus cosas, vaya con su niña porque puede ponerle en peligro. Claro. Pero no solamente no hizo eso, no hizo la labor educativa, que es una opción del carabinero, sino que también separó a su hija, que es ilegal. Ese carabinero va a tener un problema del porte de un buque. Y lo debería tener. Va a pasar a fiscal ad hoc. Porque este proceso no puede ser dejar a un niño de 2 años en la calle. Es que ¿sabéis lo que me pasa a mí? Es que no pasó nada por la cabeza, porque en el minuto que a esa niñita, ni Dios no quiera, le hubiera pasado algo, si no hubieran estado esas personas preocupadas, que fueron testigos, grabaron el video y se hicieron cargo de una pequeña que no tenían por qué hacerse cargo. Si esa pequeña de 2 años, que apenas estaba empezando a hablar y a comunicarse, le pasa algo, ¿quién responde? ¿Ese carabinero? ¿Quién responde? ¿Quién se hace cargo? Y además, a esta mujer, a esta joven de 25 años, la están procesando también por lesiones leves. Claro. Perdónenme,
me separan de mi hija de 2 años y la veo como la dejan botar en la calle, yo también forcejeo. También forcejeo. ¿Qué puede haber pensado el carabinero que no era hija de esa mujer? Trato de salirme, o sea, mi hija. No quiero justificar lo injustificable. Esto está mal, esto es ilegal. Pero estoy tratando de ponerme en la zapato del carabinero. El carabinero va, cree o piensa o inventa, no sé, de que hay un decreto alcaldicio y que tiene que sacar a esa mujer pase lo que pase. No quiere hacer la labor educativa ni preventiva, decirle, señora, váyase. Esta mujer le dice que esa es su hija. El carabinero no le cree. El proceso eso se arregla con un control. Eso se arregla con un control de identidad. Y eso es lo que dice que le niega la identidad. Pero por eso dicen los carabineros que de alguna manera ella niega su identidad. O sea, no quiere pasar su carnet y se niega este control de identidad. Pero hagamos una cosa, escuchemos las declaraciones de Betsabé Seideos y de su hermano Pablo, que vivieron este momento bastante complejo. A Betsabé ver cómo ella se iba detenida y su pequeña de 2 años quedaba en manos de extraños. Estaba exhibiendo artesanía en el puente Gamboa. Como a las 12 de la noche yo pude ver el video y reconocer a la niña, los zapatitos de la niña, el coche y las pertenencias de mi hermana que habían quedado en la vía pública. Pude, después de que me soltaron, también reunirme con mi hija. Y nada, yo estoy totalmente choqueada con esta situación. Mi hija también, ha sido demasiado traumático para mí. Espero esto nunca más se vuelva a pasarle a nadie, es algo terrible. Pude hablar a las 1 de la mañana con ella del mismo día y claro, me dijo que ella había ido a contratar lesiones con carabineros y que eran lesiones leves en un principio y que una vez que la dejaron en libertad fue de nuevo a contratar lesiones y que no eran lesiones leves, eran lesiones graves. ¿Te das cuenta cómo esta mujer de Santiago, de Recoleta, se va al sur en busca de pasar financieramente un verano, de sacar un provecho trabajando? Puede que la forma se riña con lo que piensa la municipalidad o con lo que no. Puede que haya un montón de irregularidades, pero esa mujer está actuando de buena fe. Esa mujer está tratando de, con el sudor de su frente, proveer a su familia y a su hija de 2 años y termina siendo detenida, violentada, porque es agredida en esta detención y además violentada psicológicamente al tener que dejar a su hija, despojarse de su hija y confiar que extraños la cuidan. Así que yo retomo lo que dice Eduardo. Fíjate que yo estoy absolutamente seguro que este policía no es ignorante de la ley, que también este hombre se negó por una sola condición. Este hombre se lo tomó personal. No le gustó cómo reaccionó la madre y se picó. ¿Y cómo va a reaccionar? Te juro, es la única explicación. Entonces, debo decirlo y me hago responsable de mis palabras. Entonces, este hombre no debería utilizar uniforme porque es un descriteriado, porque está solo sentido común. Entonces, yo no creo que ignore, sino que simplemente este hombre se lo tomó personal y decidió tomar la ley en sus manos. No estoy hablando de la institución, estoy hablando de este caballero en particular, que finalmente, lo digo, yo me hago con sus palabras, es un desgraciado porque eso no se lo hace a nadie. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Porque este caballero, tú dices ya, él se lo tomó personal. Bueno, es la única explicación. Que la detenga. Que ya él era fuera de proceso. Fuera de todo, ya, que la detenga, la detuvo. Pero, ¿qué culpa tiene la niñita de 2 años de que su madre haya hecho algo que a él le parece reñido con la ley? O sea, está reñido con la ley. Está reñido, no es que a él le parezca. Dice vendedor ambulante, pero esta niña era una artesana. Entonces, hay una conversación que podríamos tener sobre eso. Ella no estaba vendiendo cosas que se robaron de otro lado. Por ejemplo, ¿no es cierto? Que podría ser... entonces yo, ella hizo algo que está reñido con la ley, a él le parece que hay que detenerlo, aunque el proceso decía que no. Claro, no creo que haya sido la única vez que lo haya hecho. Exacto. Entonces, la verdad es que me parece, ¿qué culpa tiene ese niño de 2 años? Pero ¿sabes lo que pasa? Hace rato. Perdón, déjame terminar con mi punto, por favor. Mi punto es el siguiente. Hace rato que estamos viendo que nuestros niños que son hijos a veces de personas que sí han delinquido, fuertemente. ¿Por qué ellos tienen que pagar con la culpa de sus padres? Eso es lo que yo no entiendo. Y esto es un ejemplo que todos nos estamos escandalizando, pero ¿cuántas veces pasarán cosas similares? Y por eso yo le recordaba el caso del pequeño Mateo, que igual quedó a la buena de Dios, con una amiga de la mamá, con el padrastro que era un señor súper violento y terminó muerto. Entonces, ¿de verdad vamos a esperar que muera otro niño para hacernos cargo de verdad de que cuando detienen a una persona, ¿qué pasa con sus hijos? Imagínate, esta niña la estaban dejando en la calle. Es que en ese punto, Ale, tú tenés mucha razón, que lamentablemente nos hemos convertido en una sociedad en donde los niños
no se le respetan sus derechos. Protegidos. Porque aquí claramente a esa menor de 2 años no se le respetaron sus derechos. Derechos que están protegidos por sobre la ley de nuestro país. Exacto. Entonces, el punto acá es como mamá, yo te pregunto a ti, Cami, ¿cómo hubieras reaccionado frente a esa situación? Yo me vuelvo loca. A mí me sorprendió, de hecho, la actitud de ella, creo que fue muy calmada. O sea, si el carabinero que dice que él la agredió, o sea, yo lo mato. O sea, yo sinceramente le pego y lo muerdo hasta salir y tener a mi hija en brazos y llevármela, por último, conmigo. O sea, yo no me puedo quedar tranquila dejándola ahí. 2 años, ¿qué les pasa? O sea, no, es ridículo y no puedo entender que ese carabinero no tenga corazón y no tenga cabeza de pensar en esa niña. Yo de verdad la aplaudo a la mamá porque actuó calmado. Yo no hubiese actuado así. Salfa deslindaba responsabilidades particulares de un carabinero, pero ¿estaba solo ese carabinero o habían otros compartiendo con él? Revisemos el video paso a paso para que todos vayan opinando. Mira. Vemos cómo la gente se va acercando a gritarle. Drogado entero y se preocupan de ella que está trabajando. Pasó drogado entero para allá al lado de ustedes. ¿Cómo vienen a buscar a una chica que está trabajando? Es el colmo. Preocúpense que andan delinquiendo, no de la gente que trabaja. Ahí la menor, a la niñita de 2 años, está en manos de una de las mujeres que estaba caminando por ese sector y que le empieza a increpar con el otro caballero que estaba grabando el video, que dice, preocúpense del drogado que acaba de pasar. Sí. Mira los gritos de ella. Pero es para menos. Escuche, no sabes lo que pasa con tu hija, hombre. Flight que anda. Sí, pero también es criterio, Pero también ella hacía algún daño. Pero hace algún daño a ella. Se lo voy a decir a don Nelson, se lo voy a decir en cuanto lo vea. Ahí el carabinero dice que es culpa del alcalde que hace este decreto que no pueden vender los artesanos en la calle sin el permiso. Y se exculpa básicamente diciendo que era culpa de él. Mira. Lleno de flight esta cuestión. Y a ellos los dejan pasar. Es que la gente está enojadísima y igual hay está criterios, saturado. aparte de los decretos hay criterios también, pues. Sí, pues obvio, es lo que todos piden, ¿no? Claro que si no ponemos un robot a detener gente. Exacto. Porque son personas, por algo los carabineros. A mí me recuerda esto el incendio en la cárcel. Me recuerda el incendio en la cárcel cuando en una misma celda había el niño que vendía CDs pirata en la calle al lado de un asesino. Y que murieron los dos o sea, ¿cómo el mismo criterio para el que vende CD en la calle? Si lo que más que llama la atención es que en Castro haya dos autos policiales para detener a una artesana y no llevarse a la pequeña. Sí, claro, la administración. O sea, perdón, estamos hablando de una joven flaquita de 24 años que no tenía una fuerza excesiva a pesar de lo que estaban haciéndole, que era dejar a su hija de 2 años botar en la calle a la suerte de Dios. Desgarradores los Pero ¿cómo 2 patrullas de carabineros para eso? Es que el otro día a mí me pasó también, vi en la calle 4 patrullas para detener a un señor que estaba vendiendo sopaipilla. Y yo digo, de verdad. Y cuando te roban, a veces no llegan a tu casa. Se demoran a tu amiga el otro día, ¿cuánto se demoraron en llegar al túnel cuando había esta cámara? No llegó nadie. No llegó nadie. Nunca llegó carabinero, ni siquiera le contestaron el teléfono. Exacto. Pero para ir a detener a un señor que está vendiendo sopaipilla llegan 4. Pero a detener a una artesana llegan 2 patrullas. El decreto existe. Sí. El decreto existe y el decreto es un decreto que dice que habla de multa. En ningún caso siquiera habla de detención. Sí. Entonces, llama la atención eso. Llama la atención el descriterio de este señor, este carabinero, este señor que no es una institución, sino que es una persona que no tuvo criterio y que si están contratados... A ver, si los carabineros son personas, también tienen que utilizar su criterio, uno espera, ¿no? Claro. Y por último, que sigan los decretos entonces. Si no van a utilizar su criterio como persona, que sigan los decretos al pie de la letra. Es que ¿sabes qué? Ni siquiera es un decreto, Ale. Mira, el carabinero ahí decía en el video, habla con el alcalde que hay un decreto. La municipalidad emite un comunicado. Dicen, no existe al interior de este municipio ningún tipo de decreto alcaldicio al cual se hace mención. Lo que sí existe es una ordenanza municipal, como ocurre en la mayoría de las municipalidades de este país, que regula el establecimiento y funcionamiento del comercio ambulante. En eso se ampara este carabinero para actuar así. Y lo cierto es que Salfate tiene razón. Esto no es un actuar generalizado de carabineros, sino que tiene que ver directamente con el mal actuar de un carabinero que lidera, que comanda este operativo, porque es un operativo policial para dar detención a una artesana de 20 y tantos años. Y se fue por lo fácil. O sea, ahora, pensó que era lo más fácil para mí en estos momentos, por otro, arrestando a esta mujer. A mí también. Y que encima dejó su a mí también me llama la atención de que los carabineros muchas veces están sobrepasados, están colapsados y están superados por la pega que están haciendo. Me da la impresión que muchas veces reaccionan. Y están cansados también, Eduardo, de que detienen
a personas, detienen a delincuentes y finalmente estos salen al día siguiente a la calle. Y hablando